Sean bienvenidos a este video en el cual nosotros, como grupo número 8 del laboratorio de la Cátedra de Fisiología y Bioquímica 2 de la sección número 3, vamos a desarrollar la discusión número 5 o práctica de laboratorio número 5. Esta tiene como tema la fisiología de la respiración. Bien, mi nombre es Carlos Eduardo Salazar Alvarado y como primer objetivo tenemos enumerar las principales funciones del sistema respiratorio. Como primero tenemos la respiración, o también conocido como ventilación pulmonar. Este consiste en que el aire inhalado va a atravesar las cavidades nasales y oral, desplazándose a través de la faringe, laringe y tráquea para llegar a los pulmones. Y cuando hay una exhalación, el flujo de aire va a consistir, pero de forma inversa, por la misma vía. Tenemos respiración externa, que va a consistir que dentro de los pulmones el oxígeno se va a intercambiar por dióxido de carbono de desecho. Este proceso se va a dar o tiene lugar en sacos microscópicos denominados alveolos, que están dentro de los pulmones. El oxígeno del aire inhalado se difunde de los alveolos a los capilares pulmonares que los rodean. Esto se va a unir a las moléculas de hemoglobina en los glóbulos rojos y va a ser bombeado por el torrente sanguíneo, mientras que el dióxido de carbono de la sangre desoxigenada difunde de los capilares a los alveolos y es eliminado mediante la exhalación. También tenemos respiración interna. Este va a ocurrir más que todo en el torrente sanguíneo, capilares y tejido. En el torrente sanguíneo se lleva oxígeno a las células y este va a eliminar el dióxido de carbono de desecho a través de la respiración interna. En este proceso, los glóbulos rojos transportan oxígeno absorbido de los pulmones por todo el cuerpo a través de la vasculatura. Cuando la sangre oxigenada llega a los capilares estrechos, los glóbulos rojos liberan el oxígeno. Este difunde por las paredes de los capilares hacia los tejidos del cuerpo. Mientras tanto, el dióxido de carbono difunde de los tejidos a los glóbulos rojos y el plasma. La sangre desoxigenada transporta el dióxido de carbono de regreso a los pulmones para ser eliminada. También tenemos la fonación. La fonación consiste en la creación de sonido mediante estructuras que se encuentran en las vías respiratorias superiores. Durante la exhalación, el aire pasa de los pulmones por la laringe, y cuando hablamos, músculos de la laringe mueven los cartílagos aritenoides. Estos cartílagos juntan las cuerdas bucales, y cuando las cuerdas bucales se unen, el aire que pasa entre ellas las hace vibrar, creando así los sonidos. Y por último tenemos la olfacción. Este proceso de olfacción comienza en las fibras olfatorias que recubren las cavidades nasales dentro de la nariz. A medida que el aire ingresa en las cavidades, algunas sustancias químicas del aire
se unen a receptores del sistema nervioso en los CIV y las activan. Este estímulo envía una señal al encéfalo. Las neuronas llevan la señal desde las cavidades nasales a través de los orificios en el hueso etmoide hasta los lóbulos olfatorios, a lo largo del nervio craneal 1 y al área olfatoria de la corteza cerebral. Explicar la mecánica respiratoria. Esta mecánica se realiza por la acción de fuerzas generadas por músculos respiratorios sobre lo que es la caja torácica y los pulmones. Los pulmones se pueden contraer o se pueden extender mediante movimientos del diafragma, de arriba y hacia abajo, para lo que sería alargar y acortar la cavidad torácica. De igual manera, mediante elevación y descenso de las costillas, para aumentar o reducir el diámetro anteroposterior de la cavidad torácica. Tenemos dos procesos, que son inspiración y expiración, los cuales van a llevarse a cabo mediante músculos que se van a clasificar como músculos inspiratorios y expiratorios. En lo que son los inspiratorios vamos a encontrar los intercostales externos, el músculo esternocleidomastoideo, los serratos anteriores y los escalenos. Y en los expiratorios, rectos del abdomen y los intercostales internos. En lo que sería la inspiración, vamos a notar que los músculos intercostales se van a contraer, las costillas se elevan y el diafragma se contrae, haciendo que los pulmones desciendan. De igual manera, la caja torácica va a aumentar su volumen y esto es cuando el aire entra a los pulmones. En lo que sería la expiración, los músculos intercostales se van a ver relajados, las costillas bajan, el diafragma se va a relajar y este proceso es cuando el aire ya ha salido de los pulmones. Por eso podemos ver que la caja torácica ha disminuido su volumen. Cristian Ramírez y les voy a hablar del objetivo 3, que es la diferenciación entre la respiración y ventilación. En cuanto a la respiración, tenemos que es externo al proceso de intercambio entre el oxígeno y el dióxido de carbono, entre la sangre y la atmósfera. Se dice que es un poco más complejo ya que se realiza por mitocondrias, pues su función es tomar oxígeno del aire y desprender el dióxido de carbono que se produce en las células, teniendo un trayecto como el intercambio en los pulmones, el transporte de gases y la respiración en los tejidos, al que hace referencia. Se puede decir que este es un método bioquímico, porque es tanto biológico como químico, ya que dentro de esto se toma en cuenta la función de todos los órganos que participan dentro de la respiración y el proceso químico vendría siendo la transformación del dióxido de carbono a oxígeno, del oxígeno a dióxido de carbono, ya que al ingresar el organismo y entrar en contacto con los pulmones y la sangre, pues la sangre es la que despide el dióxido de carbono, eso lo podemos comparar con las plantas, las hojas y el dióxido de carbono que se encuentra en la atmósfera, solo que las plantas hacen lo inverso a lo que vendría siendo la respiración. En cuanto a la ventilación, decimos que es la primera etapa del proceso de la respiración y consiste en el flujo de aire hacia adentro y hacia afuera de los pulmones, es decir, en la inspiración la contracción del diafragma y los músculos inspiratorios da lugar a un incremento de la capacidad de cavidad torácica. Bueno, para ponerlo en frases más sencillas, la ventilación toma en cuenta la entrada y la salida de aire, pero se hace un pequeño énfasis en el músculo diafragma, ya que este es el que permite la entrada y la salida del aire. A diferencia de la respiración, que de ahí se ve un factor biológico y químico, aquí es más que todo un factor biológico. El objetivo número 4 consiste en describir los volúmenes y capacidades pulmonares. Los volúmenes estáticos del pulmón se determinan mediante un espirómetro. Por lo general, la persona que se somete a la prueba está sentada y respira en el interior del espirómetro, desplazando así una campana. El volumen desplazado se registra en un papel calibrado. Pero para empezar, es importante saber que este es un espirograma simple.
en el cual se van a ver reflejados ciertos volúmenes y ciertas capacidades. Vamos a iniciar hablando sobre los volúmenes pulmonares. El primer volumen es el volumen corriente, o también conocido como respiración normal, y consiste en la cantidad de aire que entra y sale en cada movimiento respiratorio. Cabe mencionar también que cada vez que un hombre adulto medio respira de forma normal, o sea, cuando está inspirando o expirando, está movilizando en su tracto respiratorio alrededor de 500 mililitros. Esto incluye el volumen de aire que rellena los alveolos más el volumen de aire que rellena las vías aéreas. Después tenemos al volumen de reserva inspiratoria, donde cabe mencionar también que todos nosotros podemos inspirar aún más del volumen normal que estamos inspirando de forma basal. Por ejemplo, imaginemos que estamos respirando de forma normal y de repente suspiramos. En ese suspiro tendemos a meter más aire en los pulmones, porque los pulmones tienen la capacidad adicional de poder inspirar más aire. Entonces, el volumen de reserva inspiratoria, que es esta curva ascendente que podemos observar acá, es el volumen adicional de aire que se puede inspirar desde un volumen corriente normal y por encima del mismo cuando la persona inspira con una fuerza plena. Entonces, para poder medir el volumen de reserva inspiratoria, se tiene que hacer una fuerza sobre la inspiración normal. Normalmente, la cantidad de volumen inspiratorio que todos podemos inspirar de forma forzada es de aproximadamente 3 litros, o sea, 3.000 mililitros. Por otra parte, el volumen de reserva expiratoria es el volumen adicional máximo de aire que se puede expirar mediante una expiración forzada después del final de una expiración a volumen corriente normal. Habitualmente, el volumen de reserva expiratoria es de alrededor de 1.100 mililitros, o sea, 1.10 litros en hombres y de 700 mililitros en mujeres, que es lo mismo que 0.70 litros. Por último, el volumen residual es el volumen de aire que queda en los pulmones y no puede salir de ahí incluso después de la expiración más forzada. Este volumen es de aproximadamente 1.200 mililitros, o sea, 1.2 litros. Pero aparte de los volúmenes pulmonares que ya mencionamos, también existen varias capacidades pulmonares, las cuales incluyen 2 o más volúmenes pulmonares. La primera de ellas es la capacidad inspiratoria, que es la cantidad de aire que una persona puede inspirar comenzando en el nivel expiratorio normal y distendiendo los pulmones hasta la máxima cantidad. Por lo tanto, la capacidad inspiratoria es igual al volumen corriente, que es de 500 mililitros, más el volumen de reserva inspiratoria, que es de 3.000 mililitros, lo que da como resultado 3.500 mililitros. Sin embargo, otras literaturas mencionan que en hombres la capacidad inspiratoria es igual a 3.600 mililitros y en las mujeres es igual a 2.400 mililitros. Y la diferencia de esto radica en que el volumen de reserva inspiratoria es mayor en hombres que en mujeres, ya que menciona que los hombres tienen 3.100 mililitros y el de las mujeres es de 1.900 mililitros. Pero como dije antes, eso puede variar de literatura en literatura. Por otra parte, tenemos a la capacidad residual funcional, que es igual al volumen de reserva expiratoria más el volumen residual. Esta capacidad es la cantidad de aire que queda en los pulmones al final de una expiración normal, que es de aproximadamente 2.300 mililitros. La capacidad vital es igual al volumen de reserva inspiratoria más el volumen corriente más el volumen de reserva expiratoria. Esta capacidad es la cantidad máxima de aire que puede expulsar una persona desde los pulmones después de llenarlos hasta su máxima dimensión y después expirando hasta la máxima cantidad. En otras palabras, es el volumen total de aire que puede expulsarse tras una inspiración completa. Esta capacidad es de aproximadamente 4.600 mililitros. También tenemos a la capacidad pulmonar total, que es el volumen máximo al que se pueden expandir los pulmones con el máximo esfuerzo posible. Y en este caso incluye todos los volúmenes pulmonares, por lo tanto la capacidad pulmonar total es la sumatoria de la capacidad vital más el volumen residual, y este es de aproximadamente 5.800 mililitros. Para finalizar, cabe mencionar que todos los volúmenes y capacidades pulmonares son en general aproximadamente un 20 o 25% menores en mujeres que en hombres.
y son mayores en personas de constitución grandes y atléticas que en personas de constitución pequeña y asténicas, que son personas que se caracterizan por sentir fatiga, sensación de falta de energía y motivación, agotamiento o cansancio. Defina los conceptos de ventilación, minuto y espacio muerto. Ventilación alveolar. La ventilación alveolar por minuto es el volumen total del aire nuevo que entra en los alvéolos y en las zonas adyacentes del intercambio gaseoso. Cada minuto es igual a la frecuencia respiratoria multiplicada por la cantidad del aire nuevo que entra en estas zonas. Con cada respiración, la ventilación alveolar es uno de los principales factores que determinan las concentraciones del oxígeno y del dióxido de carbono en los alvéolos. Espacio muerto. Su efecto sobre la ventilación alveolar, parte del aire que respira una persona, nunca llega a las zonas del intercambio gaseoso, sino que simplemente llena las vías aéreas en las que no se produce intercambio gaseoso, como la nariz, la faringe y la tráquea. Este aire se denomina aire del espacio muerto, por lo que no es útil para el intercambio gaseoso. Durante la expiración se expulsa primero el aire del espacio muerto antes de que el aire procedente de los alvéolos llegue a la atmósfera. Por lo tanto, el espacio muerto es muy desventajoso para retirar los gases expiratorios de los pulmones. Volumen normal del espacio muerto. El aire normal del espacio muerto de un hombre adulto joven es de aproximadamente 150 mililitros. El aire del espacio muerto aumenta ligeramente con la edad. El espacio muerto anatómico frente a lo fisiológico, el método que se acaba de describir para medir el espacio muerto, mide el volumen de todo el espacio del aparato respiratorio, distinto a los alvéolos y a las demás zonas de intercambio gaseoso que se relacionan con ellos. Este espacio se denomina espacio muerto anatómico. Cuando se incluye el espacio muerto alveolar en la medición total del espacio muerto, se denomina espacio muerto fisiológico, para distinguirlo del espacio muerto anatómico. En el punto número 6 tenemos, describa las características principales de la espirometría. La espirometría es una prueba de función respiratoria que evalúa las propiedades mecánicas respiratorias. Mide la máxima capacidad de aire que puede ser exhalada desde un punto de máxima inspiración, y el volumen de aire exhalado se mide en función del tiempo. En la maniobra vamos a tener dos parámetros principales, el FBC, que es la capacidad vital forzada, y el FEB sub 1, que es el volumen expirado forzado en el primer segundo. La FBC es el máximo volumen de aire que puede ser exhalar el individuo de manera forzada a partir de una inspiración máxima. Y el FEB sub 1 es el máximo volumen de aire exhalado en el primer segundo de la maniobra de FBC. La relación entre FEB sub 1 y el FBC es el porcentaje de la FBC que es expirada en el primer segundo de la maniobra. El equipo que se utiliza para realizar esta técnica es el espirómetro, filtros y boquillas desechables, una silla cómoda, tallímetro y báscula, y pinzas nasales. La técnica de realización, a pesar de que la espirometría es una prueba sencilla, se necesita una técnica exacta. Para ello se debe de pesar y medir al paciente, introducir en el aparato las variables antropométricas como lo son el sexo, la talla, la edad, el peso y el índice TAC. Luego se deben introducir las variables ambientales, los valores de referencia y introducir el factor étnico, porque las tablas van a cambiar en función del origen racial. Adoptar una postura correcta, que debe ser sentado, recto, sin las piernas cruzadas y sin ropa ajustada. Llevar a cabo una inspiración máxima no forzada con una pausa post-inspiración de una duración mínima que no debe pasar de 1 a 2 segundos. Luego se debe de colocar la boquilla entre los labios, cerrándolos bien alrededor de ella. Luego se debe realizar una inspiración máxima forzada que se prolongará hasta exhalar por completo de forma constante durante un mínimo de 6 segundos. La prueba se va a concluir cuando se tienen 3 resultados válidos, que son curvas técnicamente satisfactorias y 2 reproducibles, que son que la diferencia de FEB sub 1 y la FBC de las 3 curvas es inferior al 5% o a 100 ml.
Después de eso se debe de realizar el test broncodilatador en el que se va a administrar una dosis de broncodilatador inhalado de acción corta y se va a repetir la espirometría. Y el fármaco que debe ser utilizado o puede ser utilizado es un agonista beta 2 como el salbutamol. Tenemos la aplicación clínica de la espirometría. Entre ellas tenemos el diagnóstico de enfermedades bronquiopulmonares como asma, EPOC, entre otras, diagnóstico diferencial de procesos broncopulmonares, estudio de disnea. También tenemos los tratamientos, evaluación de la respuesta a tratamientos. En el pronóstico tenemos evaluación de pronóstico en la progresión de una enfermedad, neumopatías intersticiales, criterios de trasplante pulmonar, evaluación de la operabilidad en cirugía de resección pulmonar, por ejemplo en cáncer de pulmón, o cirugía de reducción de volumen. También evaluación de riesgo quirúrgico de otras intervenciones y evaluación de la capacidad laboral. Como punto número 7 tenemos analice la utilidad del pico de flujo y sus valores normales. ¿Qué es el pico de flujo? Es la cantidad máxima de aire por segundo o flujo que puede ser expulsado de los pulmones en forma forzada o soplando durante la primera parte de la aspiración. Es una medida que nos ayuda a verificar el grado de control del asma. Para medirlo se emplea un aparato llamado medidor de FEP. Los valores normales dependen de nuestra edad, de la altura, del sexo, de cada uno de nosotros. En los pacientes con asma, estos valores pueden estar disminuidos, especialmente durante una crisis asmática. Estos valores son más bajos cuanto mayor es el grado de broncoespasmo. Dos parámetros que nos ayudan a conocer el grado de control y la evolución del asma y a desarrollar un tratamiento personalizado es el mejor valor personal del EFP y el registro de los valores medidos diariamente. Conocer el mejor valor personal de EFP y a medirlo diariamente nos ayuda a identificar los factores que aumentan el broncoespasmo, o sea, un ejemplo sería la exposición al polvo de animales, polen o polvo, emociones fuertes. Nos ayuda a conocer el grado de obstrucción bronquial y si se ha agravado o mejorado en los últimos días o semanas. Nos ayuda a sospechar que el control del asma ha empeorado incluso antes de que se presenten los síntomas. Introduce cambios en el tratamiento cuando debe agregarse un medicamento o suspenderlo y nos ayuda a diagnosticar el asma ocupacional o laboral. Aquí podemos ver el cuadro donde está representada la interpretación de valores normales teóricos del flujo respiratorio. ¿Cómo se determina mi valor de flujo óptico personal? El mejor resultado personal de flujo respiratorio máximo, PF por sus siglas en inglés, es el valor más alto que usted o el paciente haya registrado en un periodo de 2 o 3 semanas con el asma bajo control. ¿Esto qué significa? Significa que en dicho periodo se sintió bien y no presentó síntomas de asma. El valor de su mejor PF personal es importante. ¿Por qué? Porque todas las demás lecturas de flujo pico se compararán con este, o sea, su plan de acción contra el asma. Para determinar su valor de flujo pico personal, tomen mediciones de flujo de pico. Nos aconsejan lo siguiente: 2 veces al día durante 2 o 3 semanas con el asma bajo control, siempre a la misma hora en la mañana y en la tarde y según las indicaciones de los profesionales de la salud. Objetivo número 8. Analice las diferentes patologías determinadas por espirometría. Recordando que la espirometría es un estudio rápido, facilitado, sin dolor que se le hace al paciente para determinar la capacidad, velocidad, volumen y ventilación de la mecánica respiratoria en él. Una de las enfermedades que diagnostica o que es determinada por la espirometría es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es la EPOC por sus siglas. Esta causa dificultad para respirar, se da más que todo en personas que fuman, ya que la causa principal de esta es el tabaquismo, y en esta pues se determina según el nivel o cuánto pueda el paciente exhalar el aire y mantener el pistón según el objetivo marcado para que él
sea determinada cómo está su mecánica de respiración. En él también se determinan dos afecciones que son bronquitis crónica, la cual implica una tos prolongada con moco, efisema, el cual implica un daño en los pulmones con el tiempo. A la mayoría de personas con EPOC tienen ambas afecciones. También es determinada por espirometría la neumonía. Esta enfermedad comienza con una afección en los alvéolos. La membrana pulmonar se inflama y se hace muy porosa, de modo que el líquido e incluso eritrocitos y leucocitos escapan de la sangre hacia los alvéolos. Quiere decir que cierto porcentaje de aire casi no pasa, ni oxígeno ni sangre, debido a que la neumonía obstruye el paso en los alvéolos y no se da un intercambio gaseoso. Entonces, el espirómetro nos va a determinar, ya que según la mecánica de respiración que presenta el paciente, va a presentar disnea, cansancio, entre otros síntomas que nos determinan que es la neumonía. Asimismo, la tuberculosis, en esta imagen se ve una imagen radiografía de pulmones que presentan una afección tuberculosa, el cual en la espirometría el médico le va a decir que sople fuerte y rápido de una sola vez, y de esta va a determinar el aumento del trabajo por parte de los músculos respiratorios, que tienen una capacidad muy baja. Con respecto a la ventilación pulmonar, va a determinar reducción del área superficial total de la membrana y aumento del grosor de esta misma, que da lugar a una progresiva disminución de la capacidad de difusión pulmonar, y su coeficiente ventilación-perfusión va a presentar anormalidad en los pulmones, ya que su difusión pulmonar global de oxígeno y dióxido se reduce aún más. Esto se determina según la espirometría y otros estudios. Gracias. Como continuación del objetivo, tenemos que analizar las diferentes patologías que son determinadas por la espirometría. La espirometría es un examen que se utiliza para diagnosticar el asma o enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y otras enfermedades que afectan la respiración. También puede utilizarse periódicamente para controlar el estado de los pulmones y verificar si el tratamiento de la enfermedad pulmonar crónica ayuda a mejorar. Esto se realiza comúnmente en los consultorios, ya que son utilizados para evaluar cómo funcionan los pulmones, midiendo cuánto aire exhala y cuánto aire inhala, con rapidez. Una de las enfermedades principales es el asma, ya que el asma es una enfermedad crónica que provoca en las vías respiratorias que los pulmones se hinchen y se estrechen. Esto presenta dificultad al respirar, dolor en el pecho y tos. La espirometría lo que permite es que mide la cantidad y la velocidad de salida de aire durante la expiración. Uno de los parámetros que se utiliza para cuantificar la obstrucción de las vías aéreas es el volumen de aire exhalado en el primer segundo. Consta de una prueba basal para medir los flujos. Luego de esto se administra un broncodilatador y se realiza otra vez la prueba para poder ser diagnosticada una persona con asma. La otra enfermedad es el enfisema. Esto crea un espacio en el aire más grande en lugares pequeños de los sacos y reduce la superficie de las zonas disponibles para el intercambio de los gases. Es una afección que provoca dificultad al respirar. Estas pruebas no son invasivas, ya que miden cuánto aire pueden retener los pulmones y el aire que entra y sale de estos. También se puede medir si los pulmones liberan bien el oxígeno del torrente sanguíneo. Esta es una de las pruebas más sencillas, ya que se pueden diagnosticar diferentes enfermedades pulmonares. También tenemos la bronquitis crónica, que esta es una inflamación e irritabilidad de los conductos bronquiales, las vías respiratorias que llevan el oxígeno a los alvéolos en los pulmones. Esta irritación se acumula mucosidad. La espirometría se podrá utilizar de forma periódica para poder ver cuánto ha avanzado el tratamiento de la enfermedad bronquial crónica y de esta manera poder ayudar al paciente.